En este episodio te voy a enseñar lo fácil que es hacer tus propias flechas en casa, pero sobre todo lo más importante, cómo elegir los distintos componentes, cómo montarlos y qué consideraciones hay que tener para que se adapten a tu forma de cazar. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast. Aquí estoy en casita hoy viernes. Se me está haciendo un poco tarde, pero me han llegado las nuevas flechas para esta temporada y quería aprovechar un vídeo para explicar un poco lo fácil que es relativamente construir nuestras propias flechas en casa, qué ventajas tiene y sobre todo analizar cómo elegir esos componentes, cómo elegir el tipo de emplumado, los ángulos, las consideraciones que tenemos que tener a la hora de diseñar nuestra flecha perfecta, que eso va a depender de nuestro propio setup de arco, de cómo cacemos, de nuestro estilo de caza, de nuestro equipo, de nuestras, no sé, de muchas cosas, y como cada cosa es un mundo, quería decir, pues bueno, me siento aquí, aprovecho, os enseño cómo construyo una de mis flechas, qué cosas se me pasan por la cabeza y sobre la marcha os voy a contar por qué estoy haciendo las flechas como las estoy haciendo, que parece muy fácil y de hecho técnicamente es sencillo construir la flecha, o sea, no hay que ser ingeniero aeronáutico para montar unas flechas y yo creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos que tenemos la típica flecha que le hemos pegado con otra flecha entrenando y se nos ha roto una pluma. ¿Y qué vamos a hacer? Mandar esa flecha a la tienda para que nos la emplume y que nos la devuelva y no sé qué. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que acabamos todos, y que comente aquí quién no ha sido culpable alguna vez de esto, acabamos todos con un racimo de flechas, una que le falta una pluma, otra que una pluma tiene un agujero y cada vez que tiramos suena porque esto, otra que no sé qué, otra que tiene un golpe. Y realmente de esa docena buena tenemos 5 que están fenomenal, otras que están medio lisiadas y 4 que no valen para nada. Entonces, si aprendemos a hacer ese trabajo nosotros en casa, yo creo que nos va a salvar mogollón y vamos a poder tener las pocas flechas que tengamos, tenerlas bien, porque es muy importante para conseguir un vuelo perfecto. ¿Qué pasa cuando, por ir empezando por partes, ¿no? Tenemos dos situaciones. Una, que sería que nos llegan las flechas nuevas, tenemos aquí los tubos que hemos pedido y los tenemos que emplumar de cero, o tenemos, como hablábamos, de esa flecha que está dañada, en este caso es una flecha de Vic que no está dañada a posta, le hemos cortado las plumas para hacer la prueba de la flecha desnuda, que estuvimos el otro día donde David en Momo, que no sé si habéis visto en YouTube, subimos un blog haciendo todo tipo de pruebas y estuvimos comprobando ya con Vic una vez en casa que el arco estaba bien haciendo la prueba de la flecha desnuda, que es básicamente quitarle las plumas para ver cómo se comporta la flecha cuando no tiene la estabilidad de esas plumas. Y una vez que ya hemos comprobado que está bien, pues vamos a repararla, ¿no? ¿Cómo se repara? Pues una de las cosas que yo creo que es muy interesante es usar el arrow grab. El arrow grab es el vinilo, en castellano creo que se llaman vinilos, que son estas pegatinas que se ponen en la parte de atrás de la flecha, que lo que consiguen es, pues eso, pues tienen dos funciones. Dan mayor visibilidad a la flecha. Yo creo que se ve un poco el concepto, se ve mucho más toda la parte trasera de la flecha, y luego tienen la ventaja de que cuando nosotros pegamos esas plumas no las estamos pegando directamente sobre el carbono, las estamos pegando sobre un plástico, y a la hora de repararlas, en vez de rascar la pluma e intentar quitar el pegamento ese que se adherido al carbono, que es muy fácil dañar el carbono en esa zona, pues retiraríamos todo el vinilo, con la ventaja de que el carbono seguiría intacto. Y además, si compráis de estos, en concreto son de Boning, y si compráis vinilos de alta calidad, la verdad es que la adherencia es brutal y funcionan fenomenal. Entonces, una consideración que hay que tener, que parece una tontería, pero no es una tontería, es a la hora de quitar estos vinilos, se puede, uno, a base con el dedo, pues pelearlo todo lo que podamos para ir quitándolo poco a poco
y más o menos se va quitando, o luego hay herramientas específicas de ello que nada, que están diseñadas pues para dañar lo menos posible al tubo, tienen curvatura aquí en las cuchillas y poder quitar esos vinilos de forma fácil. Es muy importante tener mucho cuidado porque cuando usamos un cuchillo no meterle dentaditas y cortecitos y cosas al tubo, ya tengamos vinilo o no, porque ese daño que hagamos al carbono vamos a reducir el espesor de la pared. En las flechas ligeras esas paredes son muy finas y podemos conseguir dos cosas. Una, que la flecha nos vuele peor, o dos, que la flecha llegue a romper y llegue a partir por ese punto, que es una cosa además muy difícil de prever y que nos puede dar un buen susto porque puede ser casi como una suelta en vacío. Entonces nada, con estas herramientas la ventaja que tiene es que simplemente así de forma sencilla y con unas solas pasadas se va quitando el vinilo. A mí me gusta cuando hagamos esta operación quitar el inserto porque muchas veces acabamos siempre todos los movimientos de la cuchilla en el inserto y poco a poco vamos dañando esos insertos. Entonces hacemos así, le quitamos de forma sencilla todo el vinilo rozándolo, pero aquí no se está dañando el vinilo por el propio diseño de la herramienta. Voy a intentar hacerlo aquí en la cámara para que se vea lo bien que va. Y lo vamos rascando así y en unos segundos tenemos ya la flecha totalmente limpia. No sé si el segundo ángulo de cámara que he puesto hoy va a ser de utilidad para algo o no, la verdad, porque es que me ha quedado bastante en un sitio que no era el sitio que yo quería. Pero bueno, yo creo que es fácil de intuir cómo se hace y sobre todo intentar dañar lo menos posible ese tubo para que los tubos de carbono tienen una vida muy buena si los cuidamos. Si los cuidamos mal, no. Entonces, vale, ya tenemos el tubo limpio y ahora lo que haríamos es, tanto si el tubo es uno reutilizado que lo que queremos es repararlo, o si es un tubo nuevo, pues preparar la superficie otra vez, incrementar esa adherencia, retirar restos que haya que pueda verse a la hora de limpiarlo, de tal, pues con un poco de alcohol. Entonces, antes de seguir con la flecha de Bic, ya sería el mismo proceso con unas flechas nuevas. Voy a probar y voy a aprovechar y voy a emplumar una de mis flechas nuevas. He decidido este año volver a bajar un pelín el peso de las flechas, a ver si gano un pelín más de velocidad, porque no sé, creo me estoy obsesionando con la precisión y noto que que el peso cada metro cambia mucho y tal. Entonces, bueno, he ido al modelo VAP, que son las flechas de menor diámetro que tiene Victory. He ido al modelo VAP sencillo, que sencillo no, o sea que el modelo es el más ligero de los tres de diámetro pequeño y lo voy a probar, que es el único que me quedaba por probar. El modelo, tengo un vídeo entero de cómo elegir los tubos y cómo elegir nuestros calibres. Este es el calibre 300 para mi arco, que tiro con unas 80 libras, estoy tirando ahora, y la gama Elite. Victory tiene 3 gamas dependiendo de las tolerancias que le pidamos. La Elite es en las que las tolerancias de la rectitud, de cómo de recta es la flecha, son más cerradas, más ajustadas. Entonces en una misma docena de flechas pues vamos a tener grupos mejores porque las flechas tienen unas tolerancias más pequeñas. Vale. El tema de los vinilos ya hemos visto sus ventajas y ahora pues sería, antes de aplicar el vinilo en una de estas superficies que parecen que cuando las vemos así dices, oye, pues sí, pues está perfecta, voy a aplicar el vinilo, pero le metemos un poquito de alcohol con un papel y en todas las superficies siempre acaba saliendo algo de, oye, vaya chorro, acabo de soltar, qué liada, pero bueno. O sea, pasas así el alcohol y aunque no es mucho, dependiendo del tipo de tubo, se ve que al final
tiene restos del carbono, y lo suyo es limpiar eso todo bien en unos cuantos tubos para que la adherencia del vinilo, de las plumas o de lo que vayamos a hacer, si no vamos a poner vinilo, sea lo máximo. Hacemos eso en 2 o 3 flechas. Y otra superficie que es muy interesante preparar sería la de dentro del tubo. Ahora mismo no tengo la máquina para cortar mis flechas, pero otra de las operaciones que habría que hacer es de esta flecha, de este tubo que hemos comprado nuevo, sería definir cuál es nuestra longitud ideal para tirar. Quedaría para hablar bastante, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, quieres que el inserto esté por delante de tu mano del arco, por seguridad. Se podría llegar a meter, pero bueno, para los que tengan menos experiencia o por seguridad, siempre es conveniente que el inserto quede justo por delante de la mano, de tal forma que si ponemos una punta de caza, en ningún momento cuando abramos vamos a cortarnos el dedo porque lo levantamos, porque intentamos sujetar la flecha o porque la propia punta de caza es muy grande y baja bastante y nos corta el dedo, ¿no? Entonces, intentar siempre tener el inserto para adelante. Para lo cual, lo mejor es, una vez que tengamos el arco, abrir el arco y marcar dónde está la posición de la ventana y poner el inserto. Y lo que quería decir, hablando del alcohol, es que también es muy importante que cuando cortemos ese tubo, ahí sí que se acumula un mogollón de carbono dentro del tubo, que lo cortemos, que pasemos un bastoncillo en las orejas con el alcohol, limpiemos bien esa superficie y preparemos bien la superficie interna donde vamos a colocar el inserto. Donde coloquemos el inserto no tiene mucho misterio. Sí que es verdad es que hay 2 tipos de pegamento. Hay pegamentos específicamente diseñados pues para las plumas. Este en concreto es el Blazer Bond de Boning. Y otro pegamento, este es de Victory, que está preparado para los insertos. Tienen propiedades diferentes, son materiales diferentes los que están pegándose. Al final esto es plástico con la pluma, esto tiene aluminio o lo que sea el material del inserto que vayamos a poner, porque hay distintos pesos y los pegamentos se comportan un poco diferentes. También está el pegamento de calentar, que mucha gente utiliza. A mí personalmente no me gusta, o sea, siempre acabo a leches, pero yo creo que es un poco más porque no sé dominarlo. Es un pegamento de una barra que la calientas, se derrite, lo pones, lo pegas, pero al final yo en principio no voy a mover los insertos. Es una opción muy interesante cuando estamos tirando con puntas de 2 filos de caza, de tal forma que una vez que emplumemos y probemos los distintos spines para ver qué es lo que mejor vuela, si ese pegamento que está lo podemos calentar y se puede mover el inserto, podemos cambiar la orientación de la punta de caza. Pero es un caso concreto pues para que se puede tener en cuenta y que se puede solventar de otras maneras, pues con un anillo de goma o no sé, hay otras opciones. Pero yo principalmente suelo usar el Black Fusion de Victory, y una vez preparada la superficie y que se haya secado bien el alcohol por dentro, pondríamos un par de gotas aquí en el extremo del inserto y mientras rotamos para asegurarnos que se extiende bien, pegaríamos el inserto y el sobrante lo limpiaría. Y de tal forma que así el inserto nuestro quedaría pegado. En el tema de la RoGrab vamos a hacer una flecha a tiempo real. Una de las cosas que cambio yo en todas mis flechas es el culatín. El culatín es muy importante que se adapte bien a nuestra cuerda, a nuestro equipo, y los culatines de Boning la verdad es que me encanta cómo quedan en la cuerda. Tienen el agarre justo para que no se mueva durante la suelta, pero que se suelte fácil de la cuerda. Si tenemos un ajuste malo del culatín, es impresionante la cantidad de fallos que podemos tener y que nos puede ocasionar tener un culatín malo puestos en nosotros, o que el ajuste, más que un culatín malo, que yo creo que no hay culatines, bueno, habrá culatines malos, pero es más que el ajuste del culatín a nuestra cuerda, a nuestro grosor de la cuerda, a nuestro entorchado, es malo, y eso va a hacer que tengamos unos errores muy, muy grandes. En las Victory, una de las cosas que hacen cuando les imprimen la pegatina
es alinear el spine. ¿Qué significa eso? Que nos hacen una marca porque antes de pintarlas prueban cuál es la tendencia natural de la flecha a flectar. De tal forma que todas las flechas son circulares y dependiendo cómo estén construidas, pues tienen una tendencia natural a que cuando disparamos y se empuja esa flecha a flectar. Una flectará para arriba porque tiene en esa parte justo superior la pared es un poco más, es un poquito más fina o lo que sea, y para arriba, otra flectará horizontal, otra en ángulo de 45 grados, cada una flectará de su padre y de su madre porque al final el proceso no es exacto. Pero los de Victory cuando imprimen lo que te hacen es testean eso y te marcan la dirección del spine para que puedas alinear todas tus flechas y que se comporten todas las flechas y flecten igual. Entonces una vez que pongamos el culatín y ahora que pongamos las plumas, es importante que tengamos eso en cuenta. O sea que cuando pongamos el culatín veamos que ese culatín está manteniendo el spine. A mí me gusta que esté en la parte de arriba, o sea que la flecha flecte en un poleas de arriba abajo, pues lo marco de tal forma que ya sé que cuando empiece a meter las plumas y demás va a estar alineado correctamente. Esto voy a usar simplemente la emplumadora para empujar bien el inserto hasta adentro. Tener cuidado cuando empujéis los insertos hasta adentro, que hay muchas veces que si eres un poco bruto o lo haces contra una mesa o lo que sea, es fácil dañar una de las... Ahí va, se me cayó. Es fácil dañar una de las pinzas o una de las partes estas que tienen los culatines, una de estas. Entonces tener cuidado cuando lo apretéis. Vale, entonces vamos a hacer una pegatina cogemos un arrograp, un vinilo, limpiamos bien la flecha para que no se quede ninguna mota de polvo. Esto funciona muchísimo mejor si lo hacéis, por ejemplo, en la típica alfombrilla de ordenadores o algo así, que sea algo acolchado, más que en una mesa rígida. Cogemos el vinilo, lo ponemos en la mesa y ahora con mucho cuidado alineamos sin que llegue la pegatina a coger el inserto y de tal forma que quede lo mejor puesta posible. Yo lo pego aquí un poquito y ahora ya con el dedo, si tenéis ya os digo, una esterilla de esas o alfombrilla, ¿no? Del ordenador o lo que sea, pues fácilmente, como eso es acolchable, podemos hacerlo así, rodar el tubo y se nos va a pegar de forma perfecta. Entonces aquí ya he pegado mi vinilo y ya estaría la flecha preparada para poner las plumas. ¿Qué plumas voy a usar? Plumas hay un mundo y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta de las plumas. Está el tamaño. Esto son lo que estoy usando yo ahora mismo en todos mis arcos. Son las plumas X3. Las plumas X3 tienen 3 tamaños. Las plumas X3 de Boning, que es uno de los materiales más rígidos que tienen. A mí me gusta rígido para que cuando le impacte el aire a la pluma esta tenga la mayor reactividad posible. Y de las X3 hay 3 o 4 tamaños que básicamente se definen por lo que es la longitud de la flecha. O sea, cuánto mide de largo esa flecha. Estaríamos la de 2,25, un poquito más pequeño que yo casi no recomiendo para caza, pero son las que voy a estar probando ahora. Son las 1,75, que como veis son bastante más cortitas que las 2,25, y otro tamaño más que estamos probando ahora, que es la de 3 pulgadas, que como veis pues es aún más grande que el resto y nada, son 3 opciones. ¿Por qué elegimos una pluma más grande o más pequeña? Pues primero habría que ver qué tipo de punta vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizar una punta mecánica o una punta fija? Si vamos a utilizar una punta fija, queremos que esa pluma estabilice lo antes posible
el vuelo de la flecha para que esté equilibrada. Si vamos a tirar con una mecánica, podemos tirar unas plumas más pequeñas que lo que tengan sean menos coeficiente de resistencia al aire, que va a tener ciertas ventajas contra el viento, contra la caída y demás, pero que aún así sean suficientes para estabilizar la flecha. Luego también hay otro tipo de plumas, pues como pueden ser estas serían las Blazer, que son, yo creo que probablemente la pluma más común de todas las que hay de Boning, o bueno, probablemente la más común de todas las que hay en el mundo. Luego tenemos plumas naturales, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas opciones. Entonces tenemos que buscar algo equilibrado, que dices, oye, pues yo la verdad es que cazo con punta fija y mi distancia de tiro van a ser 20 metros, 30. Pues oye, estabiliza esa flecha cuanto antes, que empiece a girar y vaya súper estabilizada. Pues oye, que a mí me gusta tirar más largo, no quiero que metan las plumas tanto ruido, que se comporte mejor contra el aire, pues ya te puedes ir a extremos muy pequeños como la X3 de 2.25 y esta de 1.75 que es diminuta, que yo ahora mismo pues la verdad es que no la recomiendo, pero no la recomiendo porque todavía no la he probado, pero en cuanto la pruebe os diré, porque luego hay otro factor, ¿no? O sea, no es solo cómo de grande es la pluma que vamos a utilizar, sino cuántas plumas vamos a utilizar. Claro, tres plumas de estas, ¿cuánto estabilizan en comparación a 4 plumas más pequeñas de estas? ¿Qué ventajas tienen, no? Pues hay que jugar un poquito a ver que yo una de las cosas que voy a hacer ahora, y que de hecho mi intención es emplumar varias de estas flechas con varios tipos de pluma diferentes, es con un medidor de velocidad ver qué tipo de resistencia tienen al aire, cuánta es la pérdida de velocidad a larga distancia y cómo estabilizan y cómo se afectan esos grupos de mis flechas. Pues si las flechas no se estabilizan pronto, también nuestros grupos se van a dispersar. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Hay varios factores que afectan a la estabilización de una flecha por las plumas y a su elección. Primero estaría el tamaño de la pluma. Cuanto más grande, más va a estabilizar. ¿Cuántas plumas le meto a la flecha? Si le meto 3 plumas, va a estabilizar menos que si le meto 4 plumas. Y el ángulo en el que vamos a poner esas plumas. Cuanto más rectas, si la ponemos rectas, no van a estabilizar casi. Y si les vamos metiendo ángulos de inclinación, cada vez van a ofrecer más resistencia al aire y cada vez van a hacer que esa flecha gire más rápido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi objetivo con estas nuevas flechas, pues probar 3 configuraciones de flecha diferentes y ver cómo estabilizan 3 o 4, o sea, voy a emplumar 3 flechas de cada tipo, ver cómo estabilizan cada una, ver cuál es la pérdida de velocidad de cada una y decidir a ver cuál es el punto de equilibrio que más me gusta entre una flecha que tenga poca resistencia al aire, otra que estabilice bien los grupos. No sé, tengo ganas de probarlo y ver un poco las diferencias. Mi recomendación es, al final somos cazadores, no nos podemos ver influenciados por el mundo del 3D. El mundo del 3D siempre tira flechas con punta de entrenamiento. Aerodinámicamente la punta de entrenamiento es perfecta, entonces no vamos a notar variaciones. Cuando le metemos puntas de caza, si son mecánicas, es fácil estabilizar una mecánica, pero aún así no es lo mismo que una punta de entrenamiento. Y si le metemos fijas, pues habrá que ir subiendo cuántas plumas y qué tipo de flecha vamos a usar para eso, ¿no? Para conseguir estabilizar la flecha y que nos dé buenas agrupaciones. Yo en este caso, pues ahora voy a emplumar una flecha cualquiera con estas X3 de 2.25. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de poner la pluma aquí en la pinza es a qué distancia pongo yo el culote de la pluma de la pinza. Pues esa es la distancia que tengo que ver yo que la flecha está respecto al culatín, de tal forma que no me cause interferencia con la cara. O sea, si yo cuando estoy con el arco abierto, es importante que las plumas estén lo suficientemente alejadas del culatín para que no me rocen ni me toquen ninguna parte de la cara, ni les meta yo presión con una máscara, con la barba,
con la carne de mi cara, y también que estén lo más retrasadas posibles, porque cuanto más atrás están, más poder de estabilización va a tener esa flecha. O sea, al final, exagerándolo, si tuviésemos las plumas en la mitad, no estabilizaría igual que si lo tenemos atrás del todo. Pero no queremos ponerlas atrás del todo por las razones, que no haya contacto con la cara. Entonces, yo tengo aquí una medida que ya tengo calculada, que tengo aquí marcada en la propia pinza, de a qué distancia me gusta a mí que estén mis plumas. Cojo el pegamento este específico de plumas, este es el Blazer Bond, y aquí es importante no cebarnos con el pegamento. Hay que crear una capa de pegamento sencilla. A mí me gusta coger el pegamento y darle 3 puntos o 4, 1, 2, 3 y 4, y luego con la punta del esto extender y unir esos 4 puntos, porque es suficiente. Si hacemos todo un anillo de pegamento, cuando lo pegamos nos va a desbordar, se nos va a pegar ese pegamento a la propia pinza. Luego cuando queramos soltar la flecha o la pluma, se nos va a pegar la pinza, se nos va a romper, se nos va a soltar. Es un auténtico, o sea, es un rollo, ¿no? Y es muy importante poner el pegamento justo y necesario. Yo en este concreto estoy usando la Last Chance Master Pro, que es una emplumadora de Lancaster, creo que es el fabricante. Probablemente sea de lo más carito que hay en el mercado, pero yo llevo usándola como 5 o 6 años y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque he tenido emplumadoras de todo tipo, algunas una mierda que al final tardas 10 horas en emplumar, no te quedan bien, no se pegan tal, te quedan medio torcidas, y con esta con esta emplumadora la verdad es que tiene muy poco rango de error. Cuando la insertas se mueve lo que es la pinza muy bien y muy suave, y consigues ese ajuste perfecto. Luego, una vez que hayamos pegado, pues hay que esperar no mucho. Estos pegamentos son rápidos, que es lo que a mí me gusta, que al final con 20-30 segundos casi que te vale, y retiramos la pinza y ya tendríamos nuestra primera pluma puesta en el tubo. Antes de haber puesto esa primera pluma, porque ya he emplumado varias, al final lo más importante es que la pinza esta tenga regulaciones en posición, de tal forma que la propia pluma sea capaz, sobre todo en estos tubos que son de calibre muy pequeño, la propia pluma sea capaz de adaptarse al tubo y que pegue en toda la superficie, que no nos quede en ninguna parte. O sea, el problema de las uñas que no se pueden adaptar, es que no podemos hacer ese giro para poder darle, en este caso, emplumarlas de forma helicoidal, y que en toda la longitud del tubo esa pluma nos esté dando contacto con el tubo, de tal forma que la adherencia sea perfecta. Y esto, para estas cosas, esta emplumadora es una auténtica bomba, y tiene mogollón de ajustes para poder asegurarnos eso, que el contacto es en toda la longitud de la pluma, que no ponemos exceso de pegamento en esas plumas, y que quedan bien pegadas. Aquí estoy emplumando tres plumas. Había estado emplumando 4 últimamente, pero voy a probar a ver con 3 qué pasa. Y ¿qué más cosas? Como veis, bueno, el proceso no es complicado. O sea, es más o menos definir el ángulo. No recomiendo emplumar recto, que es la típica cosa que hay veces que hay flechas que compras y vienen recto, pero el recto al final la pluma no estabiliza para nada lo mismo, y nosotros queremos eso, que la pluma empiece a girar rápido. Una vez que vamos poniendo las plumas, que como veis no sé ni el tiempo que espero, pero vamos, que espero 15-20 segundos y ya está listo para poner la siguiente. Y además la pinza esta no se mueve nada y no me da ningún miedo, o sea, no hay que andar reajustando ni nada. Una vez que la ajustas es una gozada. Y luego, una vez que le hemos puesto las 3 plumas, un toque final que a mí sí me gusta darle es darle un toquecito con el pegamento en la parte delantera de la pluma y en la parte trasera, para proteger esa entrada de la pluma, que muchas veces si la pluma entra de
entra pues en un fardo o entra en nuestra diana, se van dañando, y si ponemos esa gotita de pegamento en la puntita de la pluma y en la parte trasera, pues yo he visto que al final pues protege esa punta y se aguantan, tienen más durabilidad las flechas. Creo también que es interesante tener en cuenta que las flechas se tienen que secar, que no sé cuál es el periodo, pero antes de empezar a tirarlas y sobre todo cómo las coloquéis, darle tiempo. Pero como veis hemos tardado, no sé, 2 o 3 minutos, y eso que me he enrollado, para hacer una flecha de 3 plumas en helicoidal. Está perfecta. Faltaría ese toque que os he dicho que me suele gustar darle, que es aquí en la punta, darle media gota, ¿eh? O sea, es sacar media gota en el pegamento, lo justo para proteger la parte delantera y la parte trasera. Que de hecho, si nos pasamos un poquito de pegamento a la hora de pegarlo con la pinza, ya no va a hacer falta ni poner esta gota, pero sí que vamos a tener desbordamientos por otros lados. Y como veis, pues la flecha ha quedado niquelada, alineada con el spine para que se tire así, y para de tal forma que todas las flechas que tiremos las tiremos iguales. Entonces por eso es tan importante ver la posición del culatín. Y nada, y con esto se ve un poco el proceso tirado de construir nuestras propias flechas. Ya sabéis, entre todos los comentarios y todos los que hayáis aguantado hasta el final de este vídeo, sortearemos una taza del programa del podcast. Dejadnos en vuestros comentarios cómo estáis emplumando vosotros, qué emplumado lo utilizáis, qué plumas estáis usando, por ver un poco los distintos setups que tenéis cada uno. Y en un próximo vídeo pues haré una prueba. Estoy buscando para hacerme con un buen cronógrafo. Haré la prueba de balística de las 3 flechas que voy a construir. Y nada, os voy contando. Y para emplumar 4 en esta emplumadora que no he comentado, habría que cambiar un accesorio para que tenga 4 posiciones y sería básicamente lo mismo, pero tendríamos que poner una pluma más, pero creo que no tiene ningún interés. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad. Ya siento que haya sido un poquito largo, pero bueno, a ver si habéis sacado algo interesante de este vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo, chicos. Hasta la próxima.